Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Seguimos con nuestro tema de entorno de la empresa. Entramos ya a la sesión número 11, ya estamos muy cerquita del final. Vamos a hablar un poquito, veíamos en la sesión pasada el gobierno. Bueno, el gobierno es lo que nos representa en el exterior y está imbuido, está inserto en una dinámica internacional. Normalmente tenemos conciencia de internacionalmente cómo nos llevamos o cómo nos afectan otros países por los deportes. Los deportes es lo que nos da la mayor conciencia internacional, principalmente. Los Juegos Olímpicos, el Mundial de Fútbol, la Eurocopa, el béisbol de las ligas mayores, etcétera, etcétera. Inmediatamente ya podemos ver otros países, pero los países no están estáticos. Los países se mueven, los países tienen actividad. Cuando vimos sociedad, vimos que las sociedades son dinámicas porque pues hay seres humanos en ella y el ser humano está en constante evolución. El día de hoy vamos a hablar de cuáles son las dimensiones internacionales y esta dimensión y esta dinámica cómo afecta a la empresa. Específicamente, ustedes habrán podido analizar el desarrollo de la dinámica internacional y los factores que la integran. Van a poder diferenciar los elementos que miden la competitividad global, la posición de México ante esta competitividad internacional. No es para ponerlos tristes, sino para que pues, le echen muchas ganas, porque yo confío en que vamos a salir adelante, ¿no? Siempre. La dinámica internacional se da en 3 áreas: historia, estructura y propiamente la dinámica. ¿Por qué la historia? Bueno, hablamos del viejo mundo, ¿no? Del viejo mundo que cuando todavía no descubrían las matemáticas, en América ya se tenía el conocimiento del cero. Entonces, ¿cuál es más viejo? ¿Cuál es el nuevo? Pero optamos por decir el viejo mundo. Entonces, la historia de la humanidad pues ha sido una historia que se ha escrito muchas veces con sangre, ¿verdad? A través de las guerras, pero han ido generando estructuras. Ya vimos cuáles son las estructuras que tiene la humanidad, pues los gobiernos, la familia, que es la principal, la educación, el trabajo, ¿verdad? Son las estructuras visibles rápidamente de una sociedad. ¿Y cómo es su dinámica? ¿Cómo es su intercambio? ¿Cómo se mueven de un lado al otro? En cuanto a la historia, pues tenemos la sociedad estatilizada, es decir, está formada por estados. La tenemos institucionalizada porque es una sociedad que contiene instituciones. La tenemos universal porque la sociedad, en todas partes que hay seres humanos, hay una sociedad. ¿Por qué? Porque es inherente al ser humano. La sociedad también es heterogénea y mundial. La sesión pasada les platicaba yo de este amigo argentino que quería venir acá, todavía no viene a México, que quería venir aquí a México y quería información, etcétera, etcétera. Es heterogénea, porque aunque somos amigos, tenemos formas diferentes de ver la vida, tenemos gustos comunes, pero también tenemos diferencias, ¿sí? Y las diferencias pues se dan desde físicas, la estatura, el color de la piel, el color de los ojos, la complexión, ¿verdad?, hasta culturales, artísticas, etcétera. A mí me puede gustar, por ejemplo, tocar la guitarra y a él le gusta tocar el piano, por decir algo. Sí, en síntesis, todo esto que acabamos de hablar respecto a historia conforman lo que es un sistema internacional. Una sociedad estatizada, pues, viene desde el origen histórico del Estado como forma de organización social. ¿En qué momento se da el Estado? ¡Wow! Es muy difícil saber. Es muy difícil saber en qué momento surge el Estado como tal, pero desde que el hombre decide vivir en sociedad, hay jerarquías, hay escalas, hay reglas que seguir, hay quien establece esas reglas. En el principio, pues podría ser el jefe de la tribu, y conforme van creciendo, pues es el rey y sus consejeros, hasta que por fin se forma un Estado o un parlamento, ¿verdad?, que regula la evolución de esta sociedad. Hay una evolución del principio del Estado que es más o menos lo que les estaba yo pretendiendo explicar.
tenemos la permanencia del Estado como modelo. ¿Por qué la permanencia como el Estado de modelo? Decíamos en sesiones anteriores, se habla del Estado de Derecho. Cuando se habla de un Estado de Derecho, es un Estado en donde se cumplen las leyes. Las empresas tienen la obligación de cumplir las leyes. Ustedes como especialistas en mercadotecnia tienen también la obligación de cumplir las leyes y el derecho de que les sean respetados sus derechos. Si ustedes han notado en la televisión, antes de las 10 de la noche, no hay anuncios de bebidas alcohólicas, ¿sí? O de cigarros. Es más, en muchos lugares ya están prohibidos totalmente, ¿sí? Ya de cigarros desaparecieron, ¿sí? La Fórmula 1 ya sacó sus marcas de cigarros. Es una regulación. Cuando había cigarros en la televisión, se podían ver los cigarros, pero no los podían fumar en la pantalla, estaba prohibido, ¿sí? Si en alguna novela algún actor sacaba su cigarro y fumaba, multaban a la televisora por emitir esa novela. Aunque hoy hay anuncios de bebidas alcohólicas, no los van a ver bebiendo, para no inducir a beber alcohol. Entonces, son reglas, son normas que el Estado fija como modelo. Esto nos va a gustar. Bueno, antes en la noche estábamos repletos de anuncios de cigarros y de alcohol, pero vean cómo las cosas cambian. Ustedes decidirán si es mejor o peor. Ahora, en las noches, pues son anuncios de condones, de bebidas energetizantes o de líquidos que les van a dar más fuerza viril, etcétera, ¿no? Las cosas van cambiando. Entonces, los límites del poder del Estado, los intereses comunes, los fenómenos transfronterizos, la economía y la información globalizada. En el mundo no encuentro yo una época en el mundo en que haya habido paz total, es decir, que algún país no tuviera algún conflicto. Vamos a platicar un poquito cómo afecta esta dinámica internacional a las empresas, ¿sí? Una sociedad institucionalizada, bueno, pues tiene una gestión de intereses comunes de carácter técnico. La revolución industrial debemos fijarla como el punto de partida, porque a partir de la revolución industrial todo se transformó. Es más, de hecho, la revolución industrial genera nuevas ciencias como la administración, ¿verdad? O técnicas o artes, porque también dicen que la administración puede ser una técnica o un arte. Las uniones administrativas y las autoridades internacionales del siglo XIX, el sistema de Naciones Unidas y al regionalismo, estamos hablando de los años 1800, la gestión de la seguridad, el Congreso de Viena de las Naciones Unidas como ejemplo, ¿no? Donde hay pactos. Pues la sociedad universal, ¿cómo se ha ido formando la sociedad universal? Pues la sociedad internacional a partir de 1815, la sociedad internacional en 1899 a 1907, luego se forma la sociedad de las naciones, que dan por resultado la Organización de las Naciones Unidas entre el 1945 y hasta el 2005 y 2009. Sigue existiendo, pero siguen reformando sus leyes. Las Naciones Unidas surgen precisamente como resultado de un conflicto bélico. Después de la Segunda Guerra Mundial deciden sentarse, ya segunda, es decir, se habían aventado la primera y no habían aprendido. Con la Segunda Guerra Mundial, los estados pues encuentran un gran desarrollo bélico. Las excavadoras, sí, todos tenemos una idea de una excavadora que tiene una oruga metálica. Bueno, pues son resultados de los tanques. No lo habían pensado, no lo sabían seguramente. ¿Qué sucedió? Terminan las guerras y ¿qué hacemos con todos estos tanques? Y usaron el sistema de tracción de esos tanques que pasaban por todo terreno y de ahí surgen las primeras excavadoras. No todo lo que deja las guerras es malo, ¿sí? Entonces, pues viene la necesidad de crear un organismo que estabilice, que medie, que trate de llevar la fiesta en paz entre los países. ¿Por qué? Porque cuando no se cubren las expectativas de A y B, surgen los conflictos, ¿sí? Entonces, una sociedad heterogénea y mundial, una sociedad de estados, tiene organizaciones internacionales, tiene una sociedad civil mundial, tiene una sociedad de economía global y una sociedad de comunicación global.
Hoy lo que sucede en cualquier país, que automáticamente lo conocemos. ¿Por qué? Fíjense la gracia de este aparato, el celular. Una persona que esté cerca de un acontecimiento lo puede filmar, lo puede fotografiar y en cuanto llega a una computadora, lo sube. Lo sube a su página, lo sube a su blog, lo sube a donde lo pueda subir, a MySpace, Hi-Fi, Facebook, etcétera. Y viaja por todo el mundo. Y todo el mundo conoce lo que está sucediendo en algún lugar del mundo, pues prácticamente de inmediato, ¿sí? Todo lo que sucede en el mundo rápidamente lo podemos ver, hasta las guerras, tristemente. Entonces, hay una gran comunicación mundial. Esta gran comunicación mundial va a afectar el desarrollo de las empresas. Porque si yo tengo una empresa, un negocio, o participo de una empresa o un negocio que está en un lugar donde hay un conflicto internacional, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando Venezuela estatiza cementeras? Bueno, para la mayor parte de ustedes no tiene ningún significado, pero Cemex, una de las principales cementeras del mundo, la tercera, ¿sí?, la tercera empresa en importancia en el mundo, empresa mexicana, Cementos Mexicanos, tiene o tenía fábricas en Venezuela. Y entonces afecta lo que está pasando en Venezuela a la empresa que está aquí en México, ¿sí? La dinámica de la sociedad internacional, hay algo que se llama el continuum, el continuo, sin continuum en latín, del conflicto y la cooperación. ¿Por qué el continuum? Porque es como una especie de onda, un ciclo, donde a veces cooperan y a veces pelean. Y es constante. Terminan de pelear aquí y comienzan a pelear en otro lado. Terminan de pelear en el otro lado y comienzan a pelear en un tercer lado. Y constantemente es el continuum del conflicto y la cooperación. Es el continuum o el continuo de la guerra y la integración. Si yo tengo o trabajo en una empresa que tiene filiales en otras partes del mundo donde hay guerra, pues van a afectar a estas empresas y nos vamos a ver seriamente afectados, profundamente afectados. O imagínense que ustedes están en un lugar trabajando y de pronto estalla un conflicto político, ¿sí? Algo que ustedes no previeron. Hubo una epidemia de influenza en el país. Es más, al parecer fue el primer país en donde se desarrolla y se alerta al mundo, pero nos trae problemas económicos. Pero ¿cómo es posible que un problema de salud nos origine problemas económicos? Ya el país venía con problemas económicos. Luego viene una gran crisis mundial originada en los Estados Unidos e incrementa nuestra propia crisis económica como país, que ya estaba afectando a las empresas. Y luego, por si todo eso no fuera suficiente, una epidemia de influenza en el país ocasiona un paro de las empresas, un paro de la actividad económica en algunos estados del país, y nuevamente la crisis económica se hace más intensa, más aguda. Algo que no teníamos en control, nos pegó. Oiga, pero estamos hablando de las dimensiones internacionales y me van a decir, la influenza fue en México, pero hubieron países, por cierto, tengo un amigo que va a venir de Argentina, me voy a desquitar. Argentina no permitió que aterrizaran los aviones de México en su país, prohibió los vuelos. Ahora, Argentina tiene problemas de influenza y me escribe mi amigo, oye, ¿cómo está la influenza en México? Sí. Fíjense cómo en diferentes países nos comunicamos a nivel personal. Seguramente ustedes tienen algún amigo de otro país o en otro país, ¿sí? Nos comunicamos, él viene a hacer negocios aquí, me pregunta, su preocupación es de salud, más que la pregunta técnica, ¿verdad? Más que la pregunta de a dónde me dirijo, es ¿cómo está la influenza en México? Porque aquí está terrible, ¿sí? Las actitudes de un país y de otro, mientras en México se dio la información, a lo mejor de manera exagerada, a lo mejor se tomaron riesgos absurdos. Yo a la distancia creo que se hizo lo correcto, viendo lo que se está sucediendo en Argentina, donde tratan de mantener en paz a la población, ocultando.
¿Qué es lo que sucede de manera internacional? Bueno, esta comunicación global, pues si yo tengo que ir a Argentina, tomaré mis previsiones para no enfermarme, o si puedo esperar a hacer un viaje, me esperaré, ¿verdad? Cuando hay una expropiación en Venezuela, ¿a qué afecta a empresas mexicanas? ¿Qué medidas tomar internacionalmente? ¿Cómo interactuamos en ese sentido? Cuando existe un conflicto, por ejemplo Honduras, ¿verdad?, que se habla de un golpe de Estado, pero ya cuando se empieza a analizar, se van viendo que hay factores que no lo hacen exactamente igual a un golpe de Estado, pero que sí intervino el ejército, pero de que el ejército, el Congreso, el poder legislativo, pues, y el poder judicial están de acuerdo con lo que se hizo y no estaban de acuerdo con el presidente removido, ¿no? Entonces interviene la Organización de los Estados Americanos como parte de una dimensión internacional. ¿Cómo afecta eso a una empresa? ¿Qué sucede si yo estoy trabajando en Honduras? ¿Qué sucede que si la empresa donde yo trabajo tiene una filial en Honduras? Obviamente que se va a ver afectada y obviamente que las personas que trabajan en esos lugares se van a ver afectados. El conflicto tiene varios elementos. Voy a escribir qué es conflicto. Conflicto, sí, es cuando B piensa diferente a A. Así de simple. Cuando lo que B espera de A o A espera de B no es igual. Ahí puede surgir el conflicto. ¿Sí? Hagan un ejercicio entre su familia, entre sus amigos, por lo menos 10 personas, y hagan el siguiente ejercicio. Pregúntenle, pero por favor ya no les den más información y no permitan que ellos les hagan preguntas. Pongamos un ejemplo, pregúntenles a estos amigos, oye, para ti, ¿cuántos cigarros, no cajetillas, cuántos cigarros fuma una persona que fuma mucho para ti? Y pregúntenle a 10 amigos suyos, a 10 familiares suyos, 10 personas cercanas a usted, hágale esta pregunta. ¿Cuántos cigarros fuma una persona que fuma mucho? Otra, ¿cuántos pisos tiene un edificio muy alto? Así. Si se fijan, aquí se contesta con número. Aquí se contesta con número. Y después pregúntenle, oye, en una reunión, ¿cuándo ya hay mucha gente? ¿Cuántas personas ya son mucha gente? Entonces, y si les van a preguntar, oye, pero ¿de qué tipo de reunión? Así hagan la pregunta. Ahí les va mi respuesta. Para mí una persona que fuma 3 cigarros al día, para mí ya es mucho. Un edificio de más de 30 pisos, para mí ya es un edificio alto. Y en una reunión donde hay más de 10 personas, ya son muchos. ¿Se parece a lo que ustedes estaban pensando? Seguramente no. A lo mejor tenemos alguna coincidencia, pero difícilmente con estos 3 elementos vamos a estar de acuerdo. O sea, yo creo que ninguno de ustedes dio exactamente las mismas respuestas que yo. A lo mejor coincidimos en uno y quizá en 2. Bueno, ¿qué le quiero demostrar con esto? Que cuando ustedes hagan el ejercicio con 10 personas, se van a dar cuenta que habrá quizá 2 coincidencias en uno, 2 coincidencias en otro, 2 coincidencias en un tercero, pero que difícilmente todos van a coincidir en uno. ¿A qué quiero llegar? Estamos hablando de cigarros, de los pisos de un edificio o de personas en una reunión. Esto, pensar diferente, aquí no va a ocasionar una guerra. No va a pasar nada y sus amigos no van a dejar de serlo. Pero cuando empezamos a hablar de cosas como lealtad, cuando hablamos de fútbol, cuando hablamos de política, cuando hablamos de honestidad, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de amor, si aquí vamos a encontrar algunas coincidencias, aquí muy difícil todos van a pensar exactamente la misma definición. ¿A qué quiero llegar? Bueno, para su sorpresa, lo más difícil que sucede cuando 2 personas se encuentran es que estén de acuerdo.
Ponerse de acuerdo es un ejercicio de inteligencia. ¿Por qué? Porque de antemano es muy difícil estar de acuerdo todos en el primer intento. Ponerse de acuerdo necesita de la inteligencia del ser humano. Entonces, la probabilidad de que existan conflictos son muchas. Es más fácil pelear que ponerse de acuerdo. Pelear es un acto instintivo. Levantar la voz es un acto instintivo. Lo hacemos desde una parte que se llama amígdala, que está en nuestro cerebro, y es una parte pequeñita. Es la primera parte que divide el pensamiento reptiliano, y los reptiles piensan, ¿verdad? Y el pensamiento humano. Está entre los dos, entre esa parte del cerebro. Se llama amígdala y es pequeñita. Entonces, cuando gritamos, cuando nos enojamos, cuando tiramos de golpes, decimos, no seas visceral. Bueno, la amígdala es la que está funcionando, no está funcionando el cerebro. Tener un conflicto resuelto o evitar un conflicto es un acto de inteligencia. Es un acto que implica que un ser humano haga un esfuerzo por ponerse de acuerdo con el otro ser humano y el otro ser humano se ponga de acuerdo con el primero. Eliminar el conflicto. Pero eso es de uno a uno, eso quizá es más fácil. Pero cuando son muchos humanos, el conflicto surge. Y surge por intereses divergentes. Surge como un recurso de defensa de los intereses propios. Surge a través del tiempo. Personas que nunca se habían peleado, que nunca se habían disgustado entre sí, en algún momento de su vida lo van a hacer. Pero tengan ustedes presente esto. Ponernos de acuerdo requiere inteligencia. Pelear es lo que cualquiera de nosotros puede hacer porque sacamos el cavernícola que todos llevamos dentro. Eso no implica ningún esfuerzo. Todos lo traemos. Lo que es difícil es hacer uso de nuestra inteligencia. Y digo inteligencia porque se necesita ser inteligente para no crear conflictos, para no caer en conflictos. El origen de los conflictos pueden ser muchos. Por cigarros, por pisos en un edificio, por una reunión, no nos vamos a pelear. Pero por la escasez, sí. La escasez de territorio, la escasez de agua, la escasez de alimento, la escasez de dinero. Eso sí va a ocasionar conflictos. O la incompatibilidad, ¿sí? En este país, pues en las elecciones del 2006, ¿verdad? Quedó separado, muy marcado, entre la izquierda y la derecha. Pero si no eras de la izquierda, automáticamente te volvías enemigo y ya eras de derecha, aunque tus pensamientos no fueran en ese camino. Y así surgen los conflictos, ¿sí? El conflicto surge casi de manera espontánea, ¿sí? Casi en automático se presenta. Y pues tenemos terminología, tenemos de las guerras al conflicto armado, tenemos carácter internacional, interno, internacionalizadas. Por ejemplo, el conflicto de Honduras era un conflicto primeramente interno, después se volvió internacional, los países se reunieron para ver qué hacían, y ahora ya otros países están tratando de intervenir dentro de Honduras para ver cómo lograr la paz, cómo lograr la restitución del presidente, ¿sí? Pasan de ser micro a volverse macro, de ser local a ser internacional. Esa es la dinámica internacional. Los conceptos de paz y seguridad cambiante y polifacético. ¿Cuáles son estos ejemplos de paz? Bueno, los ejemplos de la práctica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el caso de Honduras se reunió la OEA, la Organización de Estados Americanos. ¿Ok? ¿Sí? La cooperación, los problemas e intereses comunes, los niveles desde la negociación diplomática a la integración regional. Cuando surge un conflicto internacionalmente, siempre surge, debido a los organismos que se han creado internacionalmente, un país o una organización que procura mediar en el conflicto. Trata de igualar. Tenemos la diferencia, el conflicto
que ya lleva muchos años entre Israel y Palestina, por tierras. Los dos se sienten con derecho a la misma tierra. Los dos tienen pruebas de que son los herederos de ese lugar. ¿Qué hacer? ¿De qué manera lo podemos resolver? Y es bíblico. ¿Sí? ¿Por qué es bíblico? Porque está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Desde ahí viene el conflicto. ¿Sí? Jehová le dice a Abraham que Isaac va a dirigir pueblos y va a ser rey. Pero Abraham ya tenía un hijo que se llamaba Ismael, que genera la tribu de los ismaelitas, de donde vienen los árabes. Y el conflicto ya estaba escrito desde ahí, y también le prometió el mismo Jehová tierras. Hoy en día los dos, si se quieren remitir a la historia, dice, oye, es la tierra que me prometió, pero en el libro no dice exactamente cuál, no dice las coordenadas, dice que se les dará, pero los dos coincidieron en las mismas coordenadas, y es un conflicto que viene de muchos, muchos años atrás, y que por más que se ha mediado, no se ha encontrado solución. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestro país? Bueno, pues lo primero que nada es, pues si no lo puedo apagar, no puedo apagar el fuego, no le meto más leña, ¿verdad? Si yo no sé cómo manejar mi situación empresarial allá, no me paro allá. Entonces, ¿qué sucede si las empresas deciden no ir al lugar del conflicto? Pues la economía del lugar baja, para que vean cómo afecta un conflicto desde el punto de vista de empresa. ¿En qué está fundamentado la cooperación? Pues es como un cálculo nacional. Hay razones objetivas. ¿Qué razones objetivas hay para cooperar? Pues los problemas que superan a la unidad de gestión. Si la unidad de gestión no es sólida, pues simplemente no existe gestión, no existe administración, no se puede regular. Y hay razones subjetivas, la existencia de percepción. Alguna vez un amigo me dice, no, es que yo percibo que eres medio flojo. Le dije, no, ¿cómo? Pues sí, siempre estás metido en tu casa. Pues sí, pues trabajo en mi casa, trabajo desde mi casa. Pero él percibía que porque yo estaba en casa, aunque estuviera de traje y corbata, yo no trabajaba, yo era flojo. Y me dice, es que percepción es realidad. Y le digo yo, no, porque yo percibo que eres medio tarugo. Y entonces, pues yo no soy tarugo. Percepción no es realidad, a menos que estemos vendiendo imagen. Entonces, ¿cuál es la razón objetiva de los conflictos? ¿O cuál es la razón objetiva de la cooperación? Porque sirve para los dos. Lo objetivo es el problema que ya está ahí y que vemos. Lo subjetivo es lo que percibimos. La cooperación como obligación legal está en el artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? ¿Qué tipos de cooperación global marca este artículo? Cooperación política, como en el caso del conflicto de Honduras, ¿verdad? Como en el caso de Palestina e Israel. Cooperación económica para ayudar a los países económicamente pues no desarrollados. Cooperación técnica, cooperación bilateral y multilateral. Por ejemplo, tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fíjense que en muchos lugares en Europa y todavía en los Estados Unidos creen que México está en Centroamérica, geográficamente hablando. Entonces, el discurso que tengo yo para convencerlos de que no es así, no porque estar en Centroamérica sea malo, no tiene que ver absolutamente nada discriminación, simplemente ubicación geográfica. Es muy sencillo. El TLC, ¿verdad?, que vamos a ver un poquito más adelante, es Tratado de Libre Comercio en español, pero en inglés es NAFTA, que significa North America Free Trade Agreement, Norteamérica. Es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. ¿Y quiénes son los norteamericanos? Canadá, Estados Unidos y México. ¿Sí? Entonces, es cooperación multilateral. Ahí son 3 países que cooperan comercialmente. Puede ser cooperación formal o puede ser cooperación informal. ¿Cuándo es formal? Cuando lo hacen de gobierno a gobierno. ¿Cuándo es informal? Cuando lo hacen de organizaciones a organizaciones. Claro, siempre
vigiladas, supervisadas bajo la regulación del gobierno. Hay cooperación interestatal, hay cooperación infraestatal, dijéramos municipios, hay cooperación transnacional a través de varias naciones, y hay cooperación simple y sencillamente o integración. Rasgos comunes internacionales. Las condiciones de un mundo global, una dinámica se concentra y fragmenta en la globalización y sus paradojas, la tecnología, las telecomunicaciones y el conocimiento. Hoy el Internet, vaya, para mí es algo maravilloso desde su descubrimiento, que empezó siendo un texto entre universitarios, entre investigadores, para tratar de conocer información en tiempo real de uno y de otros, que era una pantalla verde con letras blancas, y hoy es a todo color, con una gran cantidad de colores que ni siquiera percibimos o somos conscientes de que percibimos. Para mí es el máximo invento, ¿sí? Rasgos comunes internacionales, las crisis políticas institucionales, los retos de la gobernabilidad. Rasgos comunes internacionales, las crisis económicas, sociales que padecemos en todo el mundo. Creciente pobreza en un marco de riqueza concentrada. Dicen que hay pocos, muy ricos, y hay muchísimos, muy pobres, ¿sí? Crisis financieras mundiales y la crisis principal, la crisis ética, el vacío de valores. Cuando vemos que compran a un futbolista por miles de millones de dólares que la mayor parte de las compañías ni siquiera tienen, entonces debemos de empezarnos a preocupar hasta dónde llega la mercadotecnia. O cuando el sepelio de un cantante, ¿sí?, es visto en todo el mundo y se paran las señales de televisión para transmitir el sepelio de un cantante que, dicho sea de paso, fue acusado dos veces, ¿verdad?, de pederastía. No se le comprobó, pero 2 veces fue acusado. Ah, caray, ya nos dice algo en cuanto a los valores. No estoy criticando al cantante, estoy poniendo en tela de juicio nuestros valores éticos. ¿Qué es importante? ¿A qué le estamos dando importancia? ¿Hasta dónde está llegando la mercadotecnia, creo yo, mal dirigida? En lo político, la concentración político y militar que fragmenta las economías, el terrorismo como una nueva fuerza de movilización. Vean lo que pasó en las Torres Gemelas y cuál fue la consecuencia, ¿sí? Devastaron a un pueblo, Afganistán, con razón o sin razón sucedió. Crecen los tráficos ilícitos. En México tenemos un gran problema de drogas, un fuerte y gran problema de drogas. Los procesos emergentes, los valores post-internacionales que estamos adoptando de otros países. ¿Por qué? ¿Valen la pena? Sí, el resurgimiento de valores tradicionales, el nacionalismo, la religión, la xenofobia, la discriminación hasta personas que piensan de manera diferente, ¿sí? La búsqueda de opciones de gobernabilidad y pensemos, unipolarismo o multilateralidad. ¿Estamos volviéndonos más chiquitos o volviéndonos más grandes en cuanto a pensamiento, instituciones, gobierno? En lo económico, internacionalmente, pues se profundiza, ¿verdad?, la competencia por el control de mercados, el predominio por una visión geopolítica, el control del petróleo, por ejemplo, la energía, y los efectos de su precio. Creciente fragmentación económica, se incrementa la crisis ecológica, de la cual ya hablamos en sesiones pasadas. La crisis financiera plantea tendencias proteccionistas y una gran incertidumbre frente a la OMC. Voy a escribir por acá, así como escribí OEA. OMC, Organización Mundial del Comercio, del cual en sus actividades de aprendizaje van a tener que buscar por ahí algo de la Organización Mundial de Comercio. Se debilitan los esquemas de integración, creciente incertidumbre por los países pobres. Los países pobres, ¿sí?, que se concentran en su mayoría en África, imaginen, sin internet, sin celulares, realmente son muy pobres. Imagínense que el internet pues tendrá 30 años, quizá un poquito más,
y que hay personas de 30 años que no lo conocieron y que todavía no lo conocen, ¿sí? Vean las desigualdades. Y entonces entramos a la parte de la dinámica social. Crece el desasosiego social a escala mundial, se incrementa la pobreza, aumentan los problemas ambientales, los problemas culturales, nacionales, religiosos, crece el desempleo. ¿Por qué? Porque hemos avanzado tanto tecnológicamente que ha generado que países que desarrollan la tecnología tengan mayor riqueza que los que no lo hacen. Pero también sucede que si estos no adquieren rápidamente la tecnología, la brecha se hace más grande. Y entonces los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, en función de países, me refiero, ¿sí? Hay problemas culturales, nacionales y religiosos, crece el desempleo. En el fondo, hay un desasosiego ético, un vacío de filosofías, acceso del post-internacionalismo y del relativismo. Vemos en las televisiones personas que leen las cartas y que por celular me dicen mi futuro, ¿sí? Vemos personas que leen las manos, que leen el tarot, que nos hacen cartas astrales. Se están perdiendo los valores, ¿sí? Ahí se los dejo de tarea. ¿Qué está sucediendo actualmente en la dinámica internacional? Hay mayor fragmentación, mayor heterogeneidad, más confusión. El mundo dejó de ser homogéneo. Cuando la tecnología era similar prácticamente para todos, el mundo no tenía grandes diferencias. En la medida que la tecnología se dispara, las diferencias se hacen más grandes. Crecientes nacionalismos, ¿sí? Pobreza crítica. En México decimos que no somos nacionalistas, pero llega el 12 de octubre y nunca falta el que va y pinta la estatua de Cristóbal Colón, por ejemplo. O gana, si llega a ganar, ¿verdad?, la selección mexicana, y no faltan 3, 4 monitos que van a gritar al ángel, ¿verdad? Crisis de la política y de los políticos, búsqueda de nuevos modelos, pero eso está sucediendo en todo el mundo, no nada más en México. El burocratismo, ¿sí?, el tecnicismo como alternativa, una sociedad civil, fíjense, en la era de la comunicación, una sociedad civil desinformada, ¿sí? Unos pueblos cuya cotidianidad las enfrentan permanentemente con el hambre, la desidia, el abandono, las enfermedades, la pobreza. Un vacío político. Todo eso está sucediendo internacionalmente hoy, mientras yo estoy platicando con ustedes. Iba a decir mientras nosotros platicamos, pero por el sistema que usamos actualmente, a lo mejor llegamos al día donde ya podemos intercambiar. Yo también los esté viendo aquí y veo que se estén durmiendo, ¿verdad? Búsqueda desesperada por soluciones a todo esto, a todos estos problemas, ¿sí? Algunos de los efectos de la globalización en los sistemas productivos locales, industriales y agrarios en México provienen de cambios estructurales del comercio internacional. No son de adentro, son de afuera. Masivamente compuestos por manufacturas y no de materias primas, de vulnerabilidad de los mercados ante las incidencias externas, la multiplicación de las corporaciones internacionales en nuestro país, el crecimiento de los mercados financieros, el marco regulatorio del comercio, que por un lado fija reglas para unos sectores y para otros, y en otros los libera, la penetración de la cultural sin precedentes, las políticas amistosas hacia los mercados, la productividad laboral y el capital humano, el agotamiento de la política como constructora de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque ya no se creen los políticos, ¿sí? Hay un chiste por ahí de un niño que está en escuela, le están preguntando a todos a todos los niños a qué se dedican sus hijos, y cuando llega uno dice, no, pues mi hijo trabaja, mi papá trabaja, le están preguntando a los niños a qué se dedican sus papás, y uno es doctor, otro licenciado, y uno le preguntan, ¿y tu papá qué es? No, pues mi papá es stripper, pero es stripper para hombres, y baila en un bar de hombres y a veces tiene relaciones con ellos, y todo el mundo se escandaliza, ¿no? Entonces el amigo de este niño le pregunta, oye, pues ¿que tu papá no es diputado? Sí, pero me da pena decirlo, ¿verdad? Fíjense qué grado llegamos ya de vergüenza, ¿no? La concentración del poder económico en algunos agentes. Y ahora llegamos a una parte crucial, a una parte que duele. Esto que ven aquí es cómo es el intercambio mundial actual. Bueno,
Esta tabla que ven aquí, que está en inglés porque la tomé tal cual como salió, ya no la traduje, The World Competitiveness Scoreboard 2009, este año. Y lo que estamos viendo ahí es que el número 1 de una escala de 1 a 100 son los Estados Unidos, el país número 2 del mundo, y ahí va su promedio de puntuación 98.14 o 15 si redondeamos. Hong Kong, son los principales países del mundo en una escala del 1 al 100. Singapur está en el lugar 3, Suiza en el lugar 4, Dinamarca en el lugar 5, Suecia en el 6, Australia en el 7. Esta es una tabla que se hace anualmente sobre la competitividad de los países. Así, anualmente. A ver, aquí tenemos hasta el lugar número 21, que es donde está el Reino Unido. ¿Sí? Caramba. Pues, ¿qué creen? No aparece México en los 20 primeros lugares. Vamos a ver si aparece en los siguientes. ¿En dónde estará México? Porque podemos ver que Israel, por ejemplo, está en el lugar 24, en el lugar 25 está Chile, Corea en el 27, Francia en el 28, la República Checa está en el 29, y caray, no veo a México. Brasil está en el lugar 40, Perú en el 37, ¿en dónde quedó México? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo vieron? Vamos a la siguiente. Polonia está en el lugar 46, Hungría en el 45 y México en el 46. ¿Quién creen que está en el lugar 47? Turquía. Y es la tabla de competitividad mundial. Aquí en inglés dice que la tabla de competitividad mundial presenta los resultados del 2009 de 57 economías cubiertas por los tratados del mundo comerciales. Esta economía, perdón, este WCY es la empresa que hace el World Competitive Scoreboard. Las economías están rankeadas de la mayor a la menor competencia y el resultado que aparece entre paréntesis es el resultado previo, como estaba en el 2008. México está en el lugar 46, en el 2008 estaba en el lugar 50. Es decir, finalmente estamos a media tabla. Somos un país de media tabla, sencillamente. Aunque nos dé tristeza, hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces, los scores se muestran a la izquierda y van de 0 a 100, generados con el único propósito de construir las cartas y la gráfica, ¿sí? ¿Qué es lo que toman en cuenta? Aquí está la gráfica de México. La parte azul son los lineamientos de eficiencia, el azul marino. El otro que aquí se ve un poquito entre azul y gris son los factores que dirigen y la innovación, y tenemos los puntos de traslación. El número 7 en esa telaraña es la parte más alta, la calificación más alta, es 7, la más baja es 1. Vean cómo México, pues solamente en algunos lugares supera el número 5 en la estabilidad de la macroeconomía, en la salud y en la educación primaria y en el tamaño del mercado. De ahí en fuera, entre los otros valores que se están tomando en cuenta, como son instituciones, infraestructura, alta educación y capacitación, los bienes y la eficiencia del mercado, la eficiencia del mercado laboral. Bueno, la eficiencia del mercado laboral está en 4, cuando es la calificación de 1 a 7, ¿verdad? Los mercados, la sofisticación de los mercados financieros, si seguimos el círculo, también está en 4, y la tecnología, la sofisticación de los negocios. En innovación estamos en 3. Así está México. Así es, y no los podemos engañar. Y aquí vienen los índices y nos dice uno por uno, estos que mencioné en términos generales, en qué lugar estamos. El promedio general nos dio 4.2 de calificación. La máxima es 10. 4.2. Estamos reprobados. ¿Sí? ¿En dónde salimos altos? Salimos altos en educación primaria y salud y en estabilidad macroeconómica. Salimos altos porque estamos arriba del 5. ¿Sí?
Es la misma gráfica que vimos anteriormente. ¿Cuáles son los mayores problemas que tiene México para hacer negocios? Esta tabla que ven aquí es de mayor a menor. En las encuestas que se hicieron en diferentes países, sí, dicen que la principal problemática que tiene México para hacer negocios es la ineficiente burocracia gubernamental. Y nos las dan con un valor de 18.4. Entonces, ese es el principal problema. Hay países donde se puede abrir un negocio en 3 días. ¿Cuál? Canadá. Y un inspector sirve para todos los demás. No llega un inspector de Hacienda, un inspector de bomberos, un inspector de salud, un inspector de energía eléctrica, sino el mismo inspector sirve para todos. La corrupción es triste porque fíjense que la ineficiencia de la burocracia gubernamental tiene 18.4 y la corrupción 13.1. Pensaríamos que la corrupción es el principal problema y no, es la burocracia del gobierno. ¿Por qué digo que triste? Porque la corrupción es más difícil de resolver que el problema de la burocracia. Es más fácil resolver, es más fácil volver eficiente, efectiva la burocracia que acabar con la corrupción. El siguiente problema es una inadecuada estructura de proveedores. ¿Sí? Y así seguimos, ¿no? Las restricciones a la reglamentación laboral, y esto se refiere básicamente a los sindicatos. Los sindicatos que fueron diseñados para proteger a los trabajadores que trabajan, proteger a esos trabajadores de los patrones abusivos, protegen indistintamente, no importa si trabaja o no el empleado. Y ponen a empleados sin tener la competencia laboral necesaria a ejercer un puesto. Ahí lo tienen, esa es una información que les pertenece, está en su diapositiva. ¿Sí? De las 57 economías clasificadas, son las 57 que vimos, y de 57 México está en el lugar 48, Estados Unidos sigue siendo la número 1, no ha cambiado su posición. Pero vean cómo han pasado algunas cositas. Hong Kong, estamos viendo dinámica internacional, Hong Kong cambió su lugar con Singapur. Hong Kong ahora es el número 2 y ahora ya está muy cerquita de los Estados Unidos. Antes el número 2 era Singapur el año pasado y Suiza se mantiene en el 4.º lugar comparado con el año pasado. La sesión pasada o la anterior, no recuerdo bien, hablaba yo de una lista de Greenpeace donde va calificando a las empresas de tecnología qué tanto mejoran en cuestión de ecología, de cuidado del ambiente, o qué tanto se van para atrás. Esa sale regularmente, a veces cada mes, a veces cada 3 meses, etcétera. No tiene una periodicidad ya definida. En el caso de la situación económica mundial, el grado de competitividad del mundo, de cada país del mundo, sale anualmente. ¿Sí? Entonces aquí ya está la del 2009, ya está fresquecita y recién salida del horno, ¿no? Todas las economías de los países nórdicos aumentaron o mantuvieron sus clasificaciones en comparación con los Estados Unidos. Dinamarca mejoró y pasó al rango a la posición 5. Suecia sube 3 lugares y llega al 6, o sea, estaba en el 9 y recorrió y bajó al 6, más bien subió al 6. Entre menor sea el número, más alto está. Finlandia pasó del lugar 15 al lugar 9. Y Noruega sigue en el lugar número 11. Estos 4 países, Dinamarca, Suecia y Finlandia, se siguen conservando. Y de esos casi nunca oímos hablar. ¿O sí? ¿Han oído hablar de un golpe de Estado en Suecia? ¿O que una gran pobreza en Finlandia? ¿O que en Noruega hay mucha corrupción en su gobierno? No. De esos casi nunca hablamos. De ellos casi nunca recibimos noticias. ¿Será porque hablan idiomas que no comprendemos y no entendemos, pero en lo absoluto? Pues bueno, siguen manteniendo su posición y con tendencia a subir. En una caída libre de la economía, la competitividad trata de cómo los países resisten la adversidad y capean el temporal. Es decir, capear es cómo lo burlan, lo dejan pasar, ¿no? Lo driblan.
¿Cuál es la capacidad de soportar un despegue de eventos como la agitación actual? Por ejemplo, Japón sale mejor de lo esperado, ¿sí? Está en la posición número 17, Alemania en la 13 y Reino Unido en el 21. Acuérdense que Japón, Alemania y Reino Unido forman parte del grupo G8, el grupo de los G8, grupo de las grandes economías del mundo. Pero una cosa es su economía y otra cosa es su competitividad. Japón está en el lugar 17, Alemania en el 13. ¿Sí? Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas clasificaciones se basan en la mayoría de las estadísticas a partir del 2008. O sea, lo que estamos viendo hoy es reflejo del año pasado. Lo que está sucediendo este año lo vamos a ver reflejado en el 2010 y yo tengo miedo. No sé en qué lugar vayamos a quedar el próximo año, pero como han estado las cosas, yo creo que descendemos. ¿Sí? ¿Por qué tengo miedo? Porque como consultor nos descalifica, porque nos baja de competitividad. Nuestras empresas no son competitivas. Y entonces internacionalmente puedo perder mercados. ¿Sí? Especialmente se basa en el crecimiento del año pasado a principios del 2008. Y los países entraron en una crisis económica en diferentes momentos. La crisis económica se dio a final del 2008. Vamos a ver cómo salimos calificados el próximo año y cómo afectó esta crisis económica internacional al resto de los países. La más espectacular, el movimiento más espectacular, Indonesia pasa del lugar 51 al 42. México estaba en el 50 y pasó al 48. Indonesia estaba el año pasado atrás de México. Y hoy está en el 42 y con 6 lugares arriba de nosotros. ¿Piensan ustedes en Indonesia? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué han visto de Indonesia? ¿Cómo es ese país cada vez que tienen una imagen? Bueno, pues nos ganó. ¿Sí? Estonia, país de reciente creación, ¿sí?, disminuye del lugar 12 al lugar número 35. ¿Por qué? Porque todos estos cambios mundiales, cuando el país es muy joven, le afecta fuertemente. Y si no tiene sólidas bases económicas, sólidas bases de competencia, un buen gobierno, ahí se refleja. Algunos países sufrieron retrocesos importantes. Colombia se fue al lugar 51. Fíjese, el año pasado atrás de México estaba Indonesia. Hoy México está en el 48, Colombia sigue atrás de México, está en el lugar 51. El año pasado Colombia estaba arriba de México. Grecia se va a la posición 52, Taiwán a la 23, cayó 10 lugares Taiwán. Rumania se fue de la 45 a la 54, invirtió los números. Otros descensos importantes, Luxemburgo pasó del 5 al 12, Hungría del 38 al 45 y España del 33 al 39. Irlanda del 12 al 19, pero Irlanda pasó del 12 al 19 y en el año 2000 era el quinto. Para que se den una idea de cómo afecta todo esto. ¿Cómo las naciones y las empresas están gestionando la totalidad de sus competencias para lograr una mayor prosperidad? Bueno, pues hay factores blandos en la competitividad, el medio ambiente, la calidad de vida, la tecnología, sus conocimientos, y todo esto ayuda a explicar por qué algunos países como Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, los países nórdicos, los países de las economías pequeñas y abiertas como Hong Kong, Singapur y Suiza, son capaces de mantener esta clasificación en el principio de la liga, a pesar de sus perturbaciones a corto plazo. Demasiada atención a corto plazo ayudó a desencadenar la crisis. ¿Cuál es la solución, jóvenes? Pensar siempre a largo plazo. Aquí estamos viendo los resultados de los países que piensan en el día a día. Señores, tengan visión de largo plazo. Nos vemos la próxima sesión. Que les vaya muy bien. Hasta pronto.